¿Qué sucede cuando la fe, durante tanto tiempo un susurro en los pasillos del poder, se convierte en un trueno que sacude los cimientos del mundo? ¿Qué ocurre cuando un hombre, investido con la autoridad más antigua de la cristiandad, decide que el silencio ya no es una opción? Esta es la crónica de un tiempo de cambio radical, un tiempo que comenzó apenas 40 días después de que un nuevo papa, León XIV, ascendiera al trono de Pedro. 40 días, un eco bíblico de desierto y purificación, que culminaron en una tormenta de decretos que transformaron la Iglesia Católica para siempre. Estos no fueron pequeños ajustes. Fueron 10 seísmos espirituales que dejaron a los fieles asombrados, a los críticos enfurecidos y a la historia misma, reescrita ante los ojos de un mundo que no podía apartar la mirada. Si has llegado a este vídeo, en este preciso instante, no es una mera coincicleta. El Espíritu Santo nos congrega, tejiendo nuestros caminos en una red de propósito común, para reflexionar sobre el sendero que la fe nos llama a recorrer. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a compartir en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Que tu ciudad o tu pueblo sea un punto de luz en el mapa de nuestra comunidad global. Un recordatorio de que, aunque estemos separados por la distancia, estamos unidos en la búsqueda. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, para que sigamos caminando juntos. Ahora, prepárate, déjame llevarte a Roma, a una tranquila y fría mañana de miércoles. Justo antes del amanecer, Roma dormía bajo un manto de silencio. Las antiguas calles de piedra estaban desiertas, bañadas por la pálida luz de las farolas. Pero dentro de los muros del Palacio Apostólico, el Papa León XIV llevaba horas despierto. No estaba en oración en su capilla privada, ni reunido con sus cardenales. Estaba solo, en la austera soledad de su despacho. Sobre la mesa de madera oscura, yacía una única hoja de papel. Era la copia final de un decreto redactado en el más absoluto de los secretos. No había en él la jerga legal que adorna los documentos vaticanos. No había adornos diplomáticos ni cláusulas ambiguas. Era una sola línea, una sola frase, afilada como una espada, pura y sin filtros. Doctrina en su forma más cruda y directa. A las 6:40 de la mañana, mientras el primer rayo de sol tocaba la cúpula de San Pedro, el Papa León XIV tomó su pluma, su mano, la de un hombre que cargaba el peso de 2000 años de historia. No tembló, con un trazo firme, firmó el documento. Luego, sin ceremonia alguna, se lo entregó a su secretario personal, que esperaba en silencio junto a la puerta. Sus palabras fueron pocas, pero resonaron con el peso de la eternidad: publíquenlo. Sin demora, a las 7 en punto de la mañana, el documento apareció en el sitio web del Vaticano. El titular era una onda expansiva que recorrió el planeta en segundos: las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no son, ni pueden ser, parte de la liturgia católica. El mundo contuvo la respiración. En los estudios de la CNN, un presentador se quedó mudo a mitad de una frase, con los ojos fijos en la pantalla. Los grupos de defensa LGBTQ+ emitieron comunicados urgentes, calificándolo como una traición y un retorno a las épocas más oscuras. Pero dentro del Vaticano, no había confusión, solo una claridad implacable. El mensaje era directo y llevaba el sello inconfundible del propio Papa. Una frase del breve texto que acompañaba el decreto captó la atención de todos. Repetida hasta la saciedad en cada noticiero: la Iglesia no debe imitar al mundo para seguir siendo relevante. La verdad no es una moda. Entre bastidores, en las curias y diócesis de todo el mundo, los obispos reaccionaron con una mezcla de conmoción y asombro. Algunos, en la privacidad de sus oficinas, suspiraron con alivio y aplaudieron en silencio. Otros se hundieron en sus sillas, el rostro pálido, preguntándose qué significaba esto para el futuro de una iglesia ya fracturada. Pero para el Papa León XIV, no había espacio para la duda. En sus ojos, esto no era crueldad, era claridad. No era un portazo, era la definición de un umbral.
en un mundo ahogado en definiciones cambiantes y verdades líquidas. El 12 de junio del año 2025 sería recordado como el día en que el Papa trazó una línea en la arena del tiempo y se negó a retroceder. Apenas 3 días después, cuando el eco del primer decreto aún resonaba, llegó el segundo cambio. Fue aún más personal, aún más explosivo. El 15 de junio, otro anuncio emanó del Vaticano. Esta vez, no iba dirigido al mundo, sino al corazón mismo del clero, a sus sacerdotes. La declaración fue breve, una daga de 3 líneas: cualquier sacerdote que apoye públicamente estilos de vida o relaciones contrarias a la doctrina católica sobre el matrimonio y la familia será suspendido indefinidamente de su ministerio. Al principio, se pensó que era un rumor, una noticia falsa, pero a las 10:30 de la mañana, la noticia fue confirmada de la manera más silenciosa y brutal posible. Un conocido sacerdote jesuita de Bélgica, un hombre famoso por su trabajo pastoral con jóvenes LGBTQ+, un rostro habitual en paneles de televisión y debates públicos, fue retirado de su parroquia. No hubo conferencia de prensa. No hubo un aterrizaje suave ni una reasignación discreta. Simplemente, desapareció del ministerio público. Se fue. Las redes sociales estallaron en llamas. Los grupos activistas acusaron al Papa León XIV de convertir la doctrina en un arma, de ejercer violencia espiritual. Algunos dijeron que estaba haciendo retroceder a la Iglesia 50 años, deshaciendo décadas de diálogo. Pero en el Vaticano, el Papa permaneció impasible, cuando uno de sus asesores más cercanos, preocupado por la reacción global, le preguntó en privado si deseaba suavizar el lenguaje o emitir una aclaración. El Papa negó lentamente con la cabeza. Su respuesta se convertiría en otra de sus frases inmortales: los sacerdotes no están llamados a reflejar la cultura, están llamados a imitar a Cristo. Esa cita se propagó como un reguero de pólvora. Apareció en editoriales de periódicos, en videos de TikTok, e incluso fue pintada como un graffiti en los muros de una iglesia en Berlín. Entre bastidores, el pánico se apoderó de algunos. Más sacerdotes recibieron advertencias. Algunos, presas del miedo, borraron frenéticamente publicaciones antiguas en sus redes sociales. Otros, sin embargo, mantuvieron su postura, esperando con una mezcla de desafío y resignación la inevitable carta de suspensión. Lo que el Papa León XIV había hecho en solo 72 horas no era simplemente establecer una política. Había trazado una segunda línea, esta vez dentro de los muros del santuario. En su visión, los sacerdotes no eran meros líderes comunitarios o trabajadores sociales. Eran símbolos vivientes, un alter Christus, otro Cristo, y el Papa había decidido que esos símbolos debían reflejar las enseñanzas eternas de la Iglesia, no las cambiantes olas del mundo. Fue audaz, fue divisivo, y era solo el comienzo. El tercer cambio del Papa León XIV sacudió a la Iglesia en su núcleo, porque esta vez no hablaba al mundo ni a los disidentes. Hablaba directamente a cada uno de sus sacerdotes, obispos y cardenales. El 19 de junio, el Vaticano emitió discretamente una nueva norma interna. A partir de ese día, cada clérigo debería firmar una declaración anual y solemne de celibato, un juramento vinculante en el que no solo reafirmaban su voto, sino que juraban que lo estaban viviendo fielmente, no solo en sus actos públicos, sino también en su vida privada. Pero eso no era todo. El Papa abrió un canal de denuncia confidencial, privado y anónimo, directamente gestionado por una nueva oficina de disciplina. A través de él, cualquier feligrés, cualquier miembro del personal de una diócesis o cualquier colega sacerdote podía reportar, con la debida seriedad y evidencia, si un clérigo estaba rompiendo su voto de celibato, ya fuera con mujeres o con hombres. No se requería dar nombres públicamente. No había miedo a la represalia por hablar. Era un sistema diseñado para proteger la integridad del sacerdocio desde dentro. La Iglesia, como institución, nunca había hecho algo así antes. La reacción fue visceral.
Algunos sacerdotes se sintieron furiosos, viéndolo como una presunción de culpabilidad, un sistema de espionaje. Otros sintieron un miedo profundo, sabiendo que sus vidas privadas ahora estaban bajo un escrutinio sin precedentes. Unos pocos, en las primeras 24 horas, renunciaron silenciosamente, desapareciendo antes de que el sistema los alcanzara. Pero el Papa León XIV no se retractó, cuando un periodista le preguntó por qué había tomado una medida tan drástica. Su respuesta fue simple, pero de una contundencia demoledora, para poder hablar de virtud. Primero debes vivirla, y el silencio cómplice no es castidad. Esas palabras se imprimieron en los boletines parroquiales de todo el mundo durante el fin de semana. Por primera vez en décadas, la Iglesia no solo estaba recordando a sus sacerdotes lo que significaba el celibato, estaba verificando activamente si lo cumplían. Para el Papa León XIV, el celibato no era una simple tradición disciplinaria, era la base de la confianza entre el pastor y su rebaño. Y el 19 de junio, dejó meridianamente claro que si vistes el alzacuellos, debes cargar con el peso y la gloria del voto. Luego llegó el cuarto cambio, quizás el más impactante y brutal de todos. El 21 de junio, algo extraño comenzó a suceder en la página principal del sitio web del Vaticano. Sin previo aviso, apareció un nombre, luego otro, y luego, 7 más, uno tras otro, una lista que crecía por horas. Cada nombre pertenecía a un clérigo de alto rango. Sacerdotes, monseñores, obispos, todos ellos habían sido investigados en secreto y encontrados culpables de conducta sexual inapropiada. Algunos con mujeres, otros con hombres, no importaba, por orden directa del Papa León XIV. Todos fueron laicizados y excomulgados públicamente. No hubo más conversaciones privadas. No más traslados secretos a parroquias lejanas. No más encubrimientos suaves ni retiros, por motivos de salud. La era de la opacidad había terminado. Uno era un obispo muy influyente de Sudamérica. Otro, un monseñor con conexiones políticas en Canadá. Otro, el director de un seminario en Francia. No eran desconocidos. Eran hombres con poder, con estatus, con títulos reverenciados. Y sin embargo, el Papa León XIV los despojó de todo. Sin pestañear, no convocó una conferencia de prensa. No dio un largo discurso. Solo pronunció una única frase a un pequeño grupo de periodistas. Una frase que se extendió como fuego por el mundo católico. Esta iglesia ya no ocultará la podredumbre tras las túnicas rojas. Esa cita fue la portada de los periódicos en Roma, Nueva York y Manila. Por la noche, la lista de nombres era el principal tema de conversación en los hogares católicos. Durante años, las víctimas y sus familias habían suplicado, rogado a la Iglesia que nombrara a los culpables, que los señalara. Ahora, el Papa lo estaba haciendo él mismo, en voz alta, en público. Fue audaz, fue brutal, y para millones de personas, fue, por fin, justicia. El 21 de junio del año 2025, la Iglesia envió un mensaje inequívoco, los títulos. El poder y las túnicas ya no te protegerán. El quinto cambio del Papa tomó a muchos por sorpresa, especialmente a los católicos más jóvenes y tecnológicos. El 24 de junio, el Vaticano emitió un mensaje claro y conciso. Todas las formas de confesión digital quedaban prohibidas e invalidadas. No más confesiones por teléfono o videollamada. No más aplicaciones de examen de conciencia que prometían una conexión con un sacerdote. No más transmisiones en vivo donde un sacerdote daba una absolución general. No más bots de confesión de inteligencia artificial. De ahora en adelante, la regla era absoluta. Si quieres confesar tus pecados y recibir la absolución, debes estar físicamente presente, cara a cara, o detrás de la rejilla tradicional, pero tenía que ser real. Humano, presente. Cuando los medios le preguntaron por qué implementaba una regla que parecía ir en contra del progreso, el Papa León XIV dio una respuesta tranquila, casi poética, pero de una profunda carga teológica.
Un alma no puede ser purificada a través de wifi. Algunos se rieron, calificándolo de anticuado. Otros se enojaron, argumentando que se estaba dificultando el acceso al sacramento. Los católicos más progresistas lo llamaron un retroceso incomprensible. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. En ciudades como Varsovia, Manila y Bogotá, comenzaron a formarse largas filas fuera de las iglesias. Gente de todas las edades, en silencio, esperaba su turno para entrar al confesionario. Un sacerdote de Filipinas comentó, asombrado: no hemos visto filas así para la confesión desde la Semana Santa de hace 10 años. Algunos venían por curiosidad, otros por protesta, pero muchos venían a confesarse. De cualquier manera, el mensaje del Papa se había escuchado alto y claro: el perdón es sagrado. La gracia es un encuentro, no una descarga, y hay cosas que no se pueden transmitir por streaming. El 24 de junio, la Iglesia desconectó una pantalla más entre el hombre y Dios, para redescubrir el poder del encuentro cara a cara. El sexto cambio del Papa León XIV sacudió los muros del mismísimo tesoro del Vaticano. El 20 de junio, el Papa dio una orden simple, casi inconcebible: véndanlo. No se refería a los edificios históricos ni a los objetos sagrados utilizados en el culto diario. Se refería a los tesoros acumulados, a las cosas extras, cálices de oro macizo cubiertos de joyas, una tiara papal de valor incalculable que no se había usado en décadas, docenas de reliquias y objetos de arte guardados en bóvedas cerradas, raramente vistos por nadie. En total, se vendieron en subastas privadas más de 15 millones de dólares en propiedades del Vaticano. La gente quedó atónita. Algunos tradicionalistas lo consideraron una falta de respeto a la historia. Otros, un acto de justicia que debía haberse hecho hace mucho tiempo. Pero el Papa León XIV no se inmutó. Todo el dinero, hasta el último dólar, fue enviado directamente, sin intermediarios, a las comunidades católicas en Gaza, Ucrania y Haití, iglesias que habían sido destruidas por la guerra, los desastres naturales o la pobreza extrema. No dio un gran discurso para anunciarlo, solo una frase, dicha suavemente a los reporteros que le preguntaron: el oro no nos absuelve de nuestros pecados. Dar sí lo hace. Días después, comenzaron a circular fotografías. Una mostraba a un sacerdote en Gaza celebrando la Eucaristía con simples vasos de plástico. En uno de ellos, alguien había pegado una nota escrita a mano que decía: un cáliz de oro no nos salvó. La Iglesia sí. No todos en la curia estuvieron de acuerdo. Algunos oficiales del Vaticano estaban furiosos en privado. Se rumoreaba que un cardenal a cargo de las finanzas amenazó con renunciar. Pero el Papa se mantuvo firme, porque el 20 de junio, la Iglesia no solo vendió tesoros, los devolvió, en forma de esperanza y reconstrucción, a las personas que más los necesitaban. El séptimo cambio fue una continuación directa del anterior y golpeó, de nuevo, el estilo de vida de muchos clérigos. El 26 de junio, el Papa León XIV emitió una nueva orden de efecto inmediato: ningún sacerdote, obispo o cardenal puede vivir en una opulencia que contradiga el Evangelio. Si lo hacen, deben renunciar a sus lujos o perderán su posición. La regla era brutalmente simple: si posees un coche de lujo, una mansión privada o una casa de vacaciones opulenta, debes venderlo, no el año que viene, ahora, y el dinero debía ser donado a la caridad de la diócesis. Y esta vez, no fueron solo palabras. Esa misma noche, comenzaron a volverse virales varios videos. Uno mostraba una grúa remolcando un flamante Mercedes-Benz negro desde un garaje propiedad del Vaticano en Roma. Otro clip, grabado con un teléfono móvil, mostraba a un obispo en España caminando hacia la estación de tren, cargando solo un maletín y un rosario. En Brasil, un cardenal fue visto bajándose de un autobús urbano, vestido con ropa sencilla y sin sus habituales guardaespaldas. La gente no sabía qué decir. Algunos aplaudían con entusiasmo, otros estaban en shock, pero el Papa no retrocedió. Cuando se le preguntó por qué era tan estricto,
Respondió con una lógica irrefutable: si no caminas por donde Cristo caminó, no llegarás a donde Él está. Esa frase estaba en todas partes en cuestión de horas. Fue titular en Italia, un tuit viral en Nigeria, e incluso se convirtió en una pegatina en la puerta de una iglesia en Filipinas. Algunos líderes eclesiásticos intentaron resistirse. Un arzobispo en Alemania declaró públicamente que había trabajado duro y merecía un buen coche. Fue retirado silenciosamente del ministerio público en 48 horas. Dentro del Vaticano, se instaló un silencio sepulcral. Nadie quería ser el próximo. Pero afuera, en las calles, muchos católicos, especialmente los más pobres, comenzaron a sonreír de nuevo. Una mujer en Colombia dijo a un periódico local: nunca en mi vida había visto a mi obispo caminar por la calle. Ahora lo veo en el mercado. Para el Papa León XIV, el mensaje era claro: si sirves a la Iglesia, vives como Cristo, no como un rey. Y el 26 de junio, la Iglesia dio otro paso firme en el polvoriento camino de la humildad, dejando atrás el equipaje del lujo. El octavo cambio no llegó con titulares ruidosos ni decretos impactantes, pero fue, en muchos sentidos, uno de los pasos más grandes que la Iglesia había dado en siglos. El 28 de junio, el Papa León XIV firmó discretamente una nueva regla para la organización de los sínodos vaticanos. A partir de ese momento, las mujeres católicas religiosas y laicas tendrían plenos derechos de voto en estas importantes asambleas. Esto significaba que mujeres, monjas, teólogas y líderes laicas ahora podían ayudar a moldear las enseñanzas de la Iglesia, debatir sobre la liturgia y votar en las decisiones que afectan a millones de católicos en todo el mundo. Hasta ese día, las mujeres podían asistir, podían compartir sus ideas, dar sus opiniones, pero cuando llegaba el momento de la votación, se les pedía amablemente que permanecieran en silencio. Ya no más. El cambio se hizo sin el parpadeo de las cámaras. No hubo un gran evento mediático, solo un documento, publicado silenciosamente en el sitio web del Vaticano y entregado a los obispos en un sobresellado. Pero la gente se dio cuenta. En cuestión de horas, la noticia se extendió como un fuego gozoso por los círculos católicos de todo el mundo. En Kenia, la hermana Ángela, una maestra y líder comunitaria durante 40 años, dijo a los periodistas locales con lágrimas en los ojos: nunca pensé que viviría para ver este día. En Roma, un grupo de estudiantes de teología, en su mayoría mujeres, se reunió pacíficamente frente a la plaza de San Pedro. Levantaron carteles escritos a mano que decían: por fin, un asiento, por fin, una voz. Algunos líderes conservadores se opusieron. Un cardenal anciano se quejó de que la Iglesia estaba cambiando demasiado rápido. Otro advirtió que podría causar confusión doctrinal. Pero el Papa León XIV no respondió con argumentos teológicos complejos. Respondió con una sola frase, una pregunta retórica llena de belleza y poder. María dio a luz al Verbo. ¿Quiénes somos nosotros para silenciar a sus hijas? Esa línea se imprimió en los boletines de las iglesias de toda Sudamérica y apareció en las noticias de la noche en Canadá. El Papa no había ordenado mujeres sacerdotes. No había cambiado la doctrina fundamental. Pero les había dado una voz donde antes reinaba el silencio. Y un voto que ya no podía ser ignorado. El 28 de junio, por primera vez en la historia, el Vaticano abrió sus puertas no solo a la presencia de las mujeres, sino a su poder y sabiduría. Fue silencioso, pero sísmico, simple, pero histórico, y para muchos, era algo que había tardado demasiado en llegar. El noveno cambio fue tanto sorprendente como profundamente emotivo, porque esta vez, se trataba de las personas que se habían sentido excluidas durante años. El 27 de junio, el Papa León XIV dio un raro mensaje público desde el balcón central del Vaticano. La plaza estaba abarrotada de reporteros y peregrinos, todos esperando un discurso contundente, pero sus palabras no fueron fuertes ni enojadas. Fueron tranquilas, honestas, y estaban cuidadosamente pesadas.
Miró a la multitud y, con una voz que transmitía tanto firmeza como compasión, dijo: toda alma pertenece a la Iglesia, pero el arrepentimiento debe caminar junto a la bienvenida. Con esa sola línea, el mensaje quedó claro. Los católicos LGBTQ+ eran invitados a regresar a la Iglesia. Podían asistir a la misa, podían orar con la comunidad, podían sentarse en la primera fila si querían. La puerta estaba abierta, pero había condiciones claras, arraigadas en la doctrina inmutable. No se les permitiría predicar desde el púlpito, no se les darían roles de liderazgo pastoral, y sus uniones no serían bendecidas ni recibirían el sacramento del matrimonio. El Papa no dijo esto con odio ni con juicio, lo dijo con una especie de fuerza tranquila, la de un padre que establece límites por amor. No sonrió, no alzó la voz, pero luego añadió otra frase que definiría esta nueva pastoral: no bendeciremos la confusión, pero amaremos a los confundidos. La multitud guardó silencio por un momento. Luego, algunos aplaudieron tímidamente, otros se miraron, inseguros de qué sentir. Era un camino intermedio que no satisfacía plenamente a nadie, pero que abría una posibilidad. Algunos católicos LGBTQ+ dijeron que se sentía como un paso adelante, ya no los estaban echando. Los estaban acogiendo de nuevo, aunque no completamente. Otros dijeron que no era suficiente, que era una caridad cruel. Los grupos activistas en línea lo llamaron una puerta entreabierta a una habitación vacía. Pero, aún así, muchos acudieron. Ese fin de semana, iglesias en Ciudad de México, Manila y Nueva York reportaron algo inusual. Católicos LGBTQ+ estaban regresando a la misa. Algunos solos, otros de la mano. Algunos se sentaron en la última fila y lloraron en silencio. Un joven en Argentina fue entrevistado y dijo: no he entrado a una iglesia en 10 años. Todavía no estoy de acuerdo con todo, pero hoy me siento visto. Algunos sacerdotes estaban confundidos. Unos pocos escribieron cartas privadas al Vaticano pidiendo más claridad. Uno incluso se negó a leer la declaración del Papa en la misa, y fue reemplazado días después. Pero el Papa León XIV no entró en debates. No intentó explicarlo más. Simplemente, abrió un espacio para que la gente regresara a casa. Para él, no se trataba de cambiar la doctrina. Se trataba de abrir la puerta de la casa, sin quitar la cruz que cuelga en el centro de la sala. No fue perfecto, no fue fácil, pero fue algo, y para muchos, eso fue más de lo que jamás habían esperado. El 10º y último cambio no fue un decreto, no fue algo que el Papa dijo, sino algo que, día tras día, se negó a hacer, desde el primer momento de su papado. El 8 de mayo del año 2025, la gente notó algo extraño. El Papa León XIV aceptó las vestiduras blancas, dio la bendición Urbi et Orbi, entró en el Palacio Apostólico, pero nunca se puso el anillo del pescador, ese antiguo anillo de oro, que cada papa lleva como símbolo de que porta la autoridad de San Pedro, permanecía fuera de su dedo. La mayoría pensó que era un simple retraso. Tal vez no estaba listo, o estaban esperando una ceremonia especial. Pero pasaron los días, luego las semanas, luego más de un mes. Cuando llegó a su día 40 en el cargo, el 17 de junio, el anillo seguía sin estar en su mano. Finalmente, durante una rueda de prensa, un periodista valiente hizo la pregunta que todos se hacían: Santidad, ¿por qué no ha usado el anillo? El Papa León XIV no dio un discurso, no se enojó, ni siquiera miró directamente a las cámaras. Simplemente bajó la mirada por un instante y susurró, con una voz apenas audible pero que fue captada por todos los micrófonos: hasta que la santidad de la Iglesia supere a su política. Solo llevaré las heridas de Cristo. La sala quedó en un silencio absoluto. Algunas personas bajaron la mirada. Se vio a un obispo anciano secarse una lágrima. Más tarde esa noche, el Vaticano publicó una sola fotografía sin comentario: el anillo del pescador, reposando sobre un simple cojín de terciopelo rojo en el altar de la capilla privada del Papa. No en una caja fuerte,
Solo allí, a la vista, esperando. La gente en todo el mundo reaccionó con una profunda conmoción. Una mujer en Filipinas escribió en línea: un papa que se niega a usar el anillo es un papa que conoce su verdadero peso. Los críticos, especialmente dentro de la Iglesia, no estuvieron de acuerdo. Decían que el anillo no es solo un símbolo, es tradición. Es historia, es liderazgo visible. Pero el Papa León XIV permaneció en silencio sobre el tema. Siguió orando, siguió trabajando, siguió liderando, pero sin oro en su mano. De alguna manera, la ausencia del anillo se convirtió en su mensaje más poderoso. Le recordó al mundo que el verdadero poder no siempre grita. A veces espera, a veces se arrodilla, a veces sangra en silencio. El 17 de junio, el mundo vio algo que no había visto en siglos: un papa que lideraba no por las insignias que portaba, sino por las heridas que cargaba. No rechazó el anillo, simplemente eligió no usarlo. Todavía no, porque para él, esto nunca se trató de títulos o tradiciones. Se trataba de sanar las heridas de una iglesia rota antes de volver a ponerse un símbolo de poder en el dedo. Y hasta que ese día llegara, el anillo permanecería en el altar, intacto, esperando. Lo último que cambió el Papa León XIV no fue una ley, una regla o un documento. Fue el espíritu mismo del liderazgo. El mundo esperaba un hombre tranquilo, un administrador que sonriera, saludara y mantuviera la maquinaria de la Iglesia funcionando como siempre. Pero eso no fue lo que recibieron. En su lugar, obtuvieron un reformador, un hombre que actuaba con una rapidez audaz, firme y sin miedo. No esperó la aprobación de comités. No intentó complacer a todos los grupos de presión. No se enredó en largos debates sinodales. Simplemente, hizo lo que, en conciencia ante Dios, creía que era correcto. Y uno por uno, los cambios llegaron como olas de una marea purificadora. Prohibió las bendiciones que imitaban sacramentos. Destituyó a los sacerdotes que predicaban un evangelio diferente. Obligó al clero a vivir sus votos o irse. Limpió la riqueza del Vaticano y la entregó a los pobres. Invitó a los perdidos a volver a casa, pero no sin llamarles a la verdad. Permitió que las mujeres votaran. Hizo que los poderosos se arrodillaran. Dejó el anillo papal intacto, como un recordatorio de que los títulos no significan nada sin santidad. Algunos aplaudieron, algunos lloraron de alegría, otros gritaron de ira. Pero el Papa León XIV nunca cambió su tono. No respondió a las peleas. Solo siguió caminando hacia adelante, con el polvo del camino en sus zapatos y la verdad en sus labios. Y fue entonces cuando el mundo comenzó a entender algo fundamental. El Papa León XIV no vino a ganar la aprobación del mundo. Vino a limpiar la casa, a descorrer las cortinas, a llamar a las cosas por su nombre, a recordarle a la Iglesia para qué fue construida, y a quién debe servir. En una reunión privada con sus cardenales, sin cámaras presentes, dijo la frase que lo define todo: nuestra misión es purificar. No complacer. No vino a por aplausos. No quería ser popular. No le importaba ser tendencia en las redes sociales. Lo que le importaba era hacer que la Iglesia fuera honesta de nuevo. Y eso es lo que realmente cambió. No solo las reglas, no solo las políticas, sino el corazón mismo de la Iglesia. El aire se sentía diferente. Había un fuego, una sensación de que algo real y auténtico estaba sucediendo. Ya sea que estés de acuerdo con cada uno de sus movimientos o no. Una cosa es innegable: el Papa León XIV hizo algo que pocos líderes se han atrevido a intentar en la historia moderna. Tomó la cruz y soltó los aplausos. Y ahora, el mundo observa y espera. Si esta historia ha logrado conmoverte, si ha despertado algo en tu interior, te invito a compartirla. Compártela con alguien que, como tú, todavía cree en lo más profundo de su ser que la fe debe sentirse como un verdadero hogar, un lugar de verdad, de calor y de acogida. Deja tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Queremos escucharte. No olvides presionar el botón de me gusta si este mensaje resonó contigo, y asegúrate de suscribirte para seguir recibiendo más historias reales que
En su momento, el mundo no estaba destinado a conocer. Que la paz del Señor esté contigo.